Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Angie, cantante y vocal coach. Y el día de hoy vamos a estar reaccionando nuevamente a Love Bites. La verdad es que varios me dijeron que reaccionara a esta banda en vivo, así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a reaccionar a la canción We the United, que está en vivo. Este video lo subieron hace un año, según lo que dice aquí. Así que vamos allá. Sin más, vamos a escuchar a las chicas de Love Bites. やっと5人が揃いました。やっとみんなに会いました。ついにこの日が来ました。今こそユナイトする時なんじゃない。これがユナイテッドだ。Buenísimo, es muy reminiscente del power metal como Halloween, primero disco, insisto. Hubo alguien que me dijo, no, ellas suenan a ellas, no tienen influencia. Todas las bandas actuales tienen ciertas influencias y yo creo que hasta ellas lo han dicho, o incluso hasta ellas han hecho covers en algún momento. Es que es muy notorio y no es solo instrumentalmente la atmósfera musical de las canciones, sino además el estilo de cantar de ella es muy ese vibrato, insisto, lo mismo que dije en el video anterior, el vibrato bien marcado, la voz como bien pelteada, como con un toque así como más de dramatismo, es muy de la época, es muy característico de los inicios del power metal, que es la etapa que más me gusta. Tengo que señalar que el power metal en general no es un estilo que escucho regularmente, no es de mis favoritos, pero me gusta el vuelco que le dan ellas de llevarlo un poco más a esta parte más inicial, se siente muy de esos tiempos. Me gusta igual la complicidad que se ve entre ellas al tocar, me gusta también la complicidad que hay entre ellas y su audiencia, que siempre están conectadas. También el hecho de que ella mientras canta se le ve facialmente expresiva. Todos esos recursos le suman a la presentación más que la pirotecnia, que
que las explosiones que ocurren en el escenario. Me gusta mucho más ver esto más orgánico, ver la conexión que hay en este caso con la audiencia y entre ellas como banda. Es muy bonito. Musicalmente, ¿para qué decir? O sea, suenan muy sólidas en vivo. Es algo que no me sorprende así tal cual como suenan en estudio. Eh, Eso, no tengo mucho más que decir por ahora. Vamos a seguir escuchando. Buenísimas, la verdad es que no tenía duda de que iban a sonar así de impecables en vivo. Ese dueto de guitarra que al final se chocaron las manos. Qué bonito eso, qué bonito que disfruten tanto de tocar en vivo, que se les vea que la están pasando bien y que no teman demostrar que la están pasando bien. Me transmiten mucha buena vibra, igual que muchas otras bandas japonesas que he escuchado. Y nada, o sea, musicalmente, ¿qué puedo decir? Son impecables, o sea, me gusta cómo suenan, tienen, como dije, tienen un sonido como del power metal bien clásico, incluida la voz. Todo el conjunto es muy reminiscente de esa época, de inicios del power. Y me gusta, siento que es la época donde se sentía más esa pasión, que lamentablemente yo creo que le pasa en algún punto a todos los estilos, que llega un punto que se vuelven muy repetitivos y
se frena un poco la innovación musical, ¿no? Ocurre, yo creo que le ha ocurrido a todos los estilos musicales, no solo al metal, no solo ni a los subgéneros, ¿cierto? Ni a cualquier otra rama por ahí. Creo que es algo que ocurre, es algo un poco cíclico de que llega como una etapa de estancamiento y después sale una banda que viene como a romper un poquito eso. Me gusta igual el hecho de que no porque sea metal dejan de vestirse femeninas, o sea, eso les da una identidad que es propia de ellas. Es como que no juzguen al libro por su portada, no porque se visten de blanco, muy femeninas, con vestidos, con tacos, no pueden rockear. La verdad es que me encanta eso, me encanta como ese contraste visual que hay, como entre la música que hacen y el cómo se visten. Me gusta porque en verdad es algo, una identidad que las va a representar siempre, yo creo, a ellas. ¿Qué más puedo decir? La verdad que vocalmente me gustó mucho ese grito final bien heavy metalero. Es un la de la quinta, o sea, y lo hizo con mucha facilidad, si bien lo hizo con un glissando y su voz siendo que es un poquito más oscurita y un poquito más pesada. Llegar ahí arriba no es tan sencillo como parece, pero ella lo hizo con una sonrisa en el rostro y la verdad que no puedo decir nada más, o sea, impecables las chicas, me encantaron. Obviamente las voy a seguir escuchando. Tengo mucho que actualizar en mi playlist. Tengo mucho que agregar, mucho que quitar también. Y mucho que agregar porque estas bandas que he estado conociendo últimamente, la verdad es que me han dejado, pero contenta de volver a escuchar metal con más regularidad. O sea, tengo que admitir que hubo un tiempo que dejé de escuchar metal. No sé si lo mencioné en otro video. Pero más que nada porque la comunidad a veces cansa, como que alguien innova, al tiro es poser, es muy cerrado en cuanto a veces como a escuchar cosas nuevas, que tengan un aire distinto, aunque incluso se salgan a veces un poquito como de la clasificación metal. Yo valoro mucho que se atrevan a hacer cosas distintas. Entonces, ahí tuve como mis discrepancias y me había alejado un tanto de escuchar mucho metal de forma regular, más que las bandas que ya conocía. Pero me alegra estar conociendo estas nuevas bandas, ver que hay tanto talento todavía, porque hay gente que habla, ay, que el metal o que el rock están muriendo. No, gente, hay mucha banda, mucho artista por ahí dando vueltas que está haciendo cosas que lamentablemente no tienen la difusión que tienen otras cosas y se pierden entre tanta oferta de bandas, lamentablemente, porque en verdad que todavía hay mucho talento, mucha pasión, hay ganas de hacer cosas y eso en verdad que más que tacharlo de poser o de lo que sea, a veces yo creo que hay que abrir un poquito la mente y atreverse a escuchar cosas distintas porque ahí está, ¿cómo se dice? Esa semillita de creatividad y de renovación que siento que a veces necesita el género. Así que eso, sin más, después de esta breve reflexión musical acerca del metal, del rock y del metal, vamos a dejar la reacción hasta acá. Espero la hayan disfrutado. Si les gusta lo que ven, denle like, suscríbanse, comenten, déjenme más sugerencias, en serio. Sigan dejándome sus sugerencias porque las voy a estar buscando, las voy a estar escuchando. Así que eso, cuídense, nos vemos. Chao, chao.